Hola, mi nombre es Rafael Cuestas, vengo de Guatemala. Estoy muy contento de estar en esta convención en Costa Rica y quería aprovechar estos momentos para contar un poco de la historia de lo que Dios ha hecho en mi vida. Soy casado de hace 14 años, tengo 14 años de haber conocido esta maravillosa fraternidad de hombres de negocios y estoy en el campo de las telecomunicaciones y tengo una empresa no solo en Guatemala, sino que en Centroamérica, con una oficina acá en Costa Rica, así que Costa Rica es uno de mis lugares donde visito también por negocios. Hola, provengo de una familia realmente de clase alta, podemos decir. Pues no me recuerdo en mi infancia ni en mi adolescencia de haber tenido algún problema económico. Tuve la oportunidad de estar en buenas escuelas, buenas universidades, y a muy corta edad puse una empresa en Guatemala en el campo de la ropa y me fue muy bien. Inmediatamente tuve ingresos de unas cantidades de dólares muy interesantes y eso me empezó a llenar de un cierto ego. Por casi 33 años de mi vida huí de las cosas de Dios, no porque no creyera en Dios, sino porque estaba seguro de que había cosas en mi vida que si me acercaba a Dios me iba a pedir que las dejara de hacer. Y mi forma de evitarlo era, mejor si no me acerco a las cosas de Dios, no. Y entonces yo tenía los argumentos perfectos de por qué no ir a esta iglesia, por qué no estar en esta denominación. Y mis amigos me conocían, yo hasta hacía burla de las cosas de Dios y mejor ya ni me hablaban de las cosas de Dios. Fue eso que me llevó también a esa misma bonanza económica, me llevó muchas veces a llenarme de orgullo. Empecé a buscar lo que hacían las gentes de éxito y yo creí que la gente de éxito lo que era muy conocido en los diferentes restaurantes, discotecas, bares, y esa era mi vida, realmente una vida demasiado social que me llevó también a fracasar en mi primer matrimonio. Yo estuve casado únicamente 3 años con mi primera esposa, luego de que habíamos sido novios 7 años, pero en esos 7 años nunca le fui fiel y en el matrimonio menos. Seguí con mi vida de soltero, seguí con esa vida y lógicamente ese matrimonio fracasó. Y ahora les puedo decir que en ese momento, lejos de luchar por ese matrimonio, vi mi salida perfecta, quise justificar y decir, bueno, mi hijo que tiene 1 año, esto no es lo que quiero que vea, una casa donde hay problemas, donde hay problemas entre los padres y lo mejor para él es que nos divorciemos. Y realmente en ese momento quise justificarlo con esa razón, pero realmente lo hacía por buscar mi propia libertad. Muy adentro de mí dije, esta es mi salvación, voy ahora, me quito esta carga que es de tener una esposa y ahora sí me voy a dar la mejor vida de la vida. Pero realmente por primera vez en mi vida me expuse a algo que no había tenido nunca y era la soledad. Me fui a vivir a un apartamento en una zona muy bonita de Guatemala, cerca de donde está la zona viva, la zona de las discotecas, y yo creí que esa era la mejor momento de mi vida, pero como les digo, expuesto a una soledad, me empezó a entrar una depresión, eso de llegar a tu casa donde no hay nadie. Yo estaba acostumbrado desde joven, en mi casa estaban los papás, los hermanos, luego pues en la universidad vivía con amigos, pero vivir íngrimo y solo por primera vez me empezó a entrar en un impacto de la soledad. Empecé a querer llenar las horas y los días de mi semana con actividades con tal de no estar solo. Y realmente cuando llegaba a mi casa me ponía a pensar, ¿y para qué voy a cenar? Para cenar solo, mejor no como. Y eso empezó a llenarme quise llenar aquella soledad con relaciones, con personas que yo sabía que no iban a ningún lado. Cometí muchos errores en esa etapa de mi vida, y cuando llego por primera vez a un evento de fraternidad, estaba ya viviendo con mi esposa actual, no nos habíamos casado realmente, ella había quedado embarazada y eso había motivado a que yo la invitara a que viniera conmigo. Yo le dije, mira, yo ya estuve casado, no creo en el matrimonio, así es que si quieres vienes a vivir conmigo. Imagínense, yo era el que estaba solitario, el que necesitaba compañía y como que le hacía un favor en ese momento de venir a vivir conmigo. Pasó bien en la etapa esa del embarazo, pero cuando nace nuestro hijo Rodrigo hace 14 años, nos dimos cuenta que había una serie de problemas en su momento de nacer y en su desarrollo.
Le llevamos de médico a médico, de especialista a especialista y no nos podían dar una noticia. Nos fuimos a Estados Unidos confiando que la ciencia médica, los avances que hay en aquel país nos iban a dar una solución. Y luego de mes y medio de estar allá en exámenes y en doctores, nos dan un diagnóstico de muerte. Nos dicen su hijo tiene una enfermedad del cerebro que es incurable, es degenerativa y es mortal. No hay nada que hacer más que regrese a su casa y trátele de dar a su hijo el mejor tiempo que pueda. Su hijo probablemente no viva más de 5 años. Esto le estoy hablando en el año 2000. Yo regresé de ese viaje, se imagina usted cuando usted recibe una de esas noticias. Por primera vez me enfrentaba a una cuestión que ni todo el dinero del mundo, ni todos los contactos, ni comerciales, ni políticos que yo creía tener servían de nada. Me invitan a una cena un jueves, yo había regresado un martes, y el hombre que me invita me dice únicamente: te invito a una cena de hombres de negocios. Ahí me veo confrontado con una historia en un testimonio que parecía ser como estaba contando mi historia, con un final muy diferente. Este hombre contaba que a raíz de una serie de milagros su hijo había ido a Estados Unidos y ahí habían revertido el diagnóstico que le habían dado en nuestro país y su hijo había sido sano. Él, antes de que su hijo saliera hacia Estados Unidos, había hecho una oración, siendo escéptico y no creyente en Dios. Le dijo: si verdaderamente existes, enséñame a través de un milagro que eres real. Y aquel niño había sido sano. Cuando escuché aquella historia, pues me llenó de esperanza saber lo que le había pasado a este hombre, pero yo dije: qué diferente mi historia. Mi final es muy diferente al de este hombre. Así es que creí que nunca iba a regresar a esos eventos. Me invitaron, que eran los días viernes en la mañana, 7 de la mañana tenían desayunos. Yo dije: no, seguramente eso no puedo regresar. Yo acostumbraba los días jueves salir, había Ladies Night. Yo llegaba tarde a mi casa esos jueves, así es que pretender estar en un desayuno un viernes a las 7 de la mañana parecía locura. Fíjese que un hombre, cuando daba la visión, dijo en ese mismo evento: si usted pasó por esa puerta, usted no va a salir igual. Y yo creí que no había pasado nada, sinceramente creí que había llegado y salido igual. Sin embargo, ese día, que era la cena que les estoy platicando, era jueves, así es que no hubo salida con los amigos, me acosté más temprano de lo normal y me levanté más temprano de lo normal. Y sin que nadie me recordara, sin que nadie me dijera, dije: voy a ir a ver qué hablan estos locos, dije yo, porque a mí me pareció una locura lo que hacían. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que lo que a mí me atraía realmente, y qué interesante que toda esta convención de Costa Rica se ha tratado sobre la paz y los pacificadores, porque lo que a mí me atrajo a esta gente de los hombres de negocios era ver la paz que transmitían las personas que allí estaban. Yo llegué a pensar, y esa era mi forma de dimensionar la paz, y yo dije: seguramente estas personas no tienen ningún problema, deben estar bien económicamente, bien en su matrimonio, bien con sus hijos, no tienen problemas de salud, y eso les da esa paz. Sin embargo, a través de empezarlos a conocer, cuando ellos les tocaba dar testimonio, me maravillaba aún más decir cómo este hombre, contando los problemas que está pasando, puede transmitir esa paz. Para mí me parecía inconcebible, pero a la vez me hacía llegar viernes a viernes a buscar detener aquello que estos hombres tenían. Y empecé a sentir una paz, un alivio, que era lo que yo había buscado por tanto tiempo en ese lugar. Empecé a llorar y me empezó a dar pena. Yo dije: ¿qué van a pensar estos hombres de que es tan grande y llorando aquí? ¿Qué está pasando? Pero no lo podía contener. Mira, ese hombre nos hizo una invitación que fuéramos adelante y nos dijo: quiero orar por ustedes uno a uno. Y aquel hombre hizo una oración que en este momento quizás ni me recuerdo sus palabras, pero algo que empecé a sentir en ese momento estar adelante fue un abrazo como el que te da tu papá cuando te está diciendo: bienvenido hijo, de regreso a casa, te amo, te estaba esperando, aquí está tu lugar. Mira, fue impresionante. Ahí sí me descompuse totalmente, empecé a llorar como un niño. Abrí mis ojos creyendo que el que me abrazaba era el hombre que había orado por mí. Me doy cuenta que él ya no estaba frente a mí, sino que estaba orando por otras personas. Y ese día, por primera vez en mi vida, pude dar testimonio que ese Dios vivo que hablaban los hombres de negocios, yo lo podía dar testimonio que lo había conocido también. Ese evento cambió y transformó mi forma de ver las cosas. Hasta ese día yo había sido como de la policía secreta. Iba a mi capítulo los viernes, pero en el día a día no hablaba de esto. Desde ese día empecé a querer decir: ¿por qué no lo conocen mis amigos? ¿Esto por qué no lo conocen mis primos? ¿Por qué no lo conocen las gentes con las que yo me relaciono en negocios? Y empecé a querer llevar a todas aquellas personas. Me impresionaba ver que la gente miraba algo diferente en mí, me decía: algo pasó contigo, ¿dónde estás siguiendo? Yo quiero ir ahí, porque querían como que provocar en sus vidas lo que estaban viendo que estaba pasando en la mía. Realmente me di cuenta que como había un vacío en mi corazón, y lo había habido siempre. Yo mismo me había rehuido de buscar de Dios y ese vacío estaba ahí.
y ese vacío estaba esperando que yo lo permitiera, que Dios lo llenara y el Espíritu Santo. Ese día me sentí realmente acompañado, empecé a entender de lo que se trataba la paz. La paz no era la ausencia de conflictos ni de problemas, sino que era la convicción de que Dios estaba con uno en medio de esas tormentas, en esos problemas. Quiero contarte que a través de escuchar testimonios entendí la importancia de honrar el matrimonio y pude casarme con mi esposa 4 años después de estar viviendo juntos y realmente casarme no solo ante la ley, sino ante Dios. Pudimos hacer una ceremonia en nuestra iglesia y fue impactante tanto para nosotros como matrimonio como para nuestras familias, pero importante también porque Dios empezó a bendecir nuestra casa de una forma diferente. Mi esposa vuelve a quedar embarazada y parecía una reivindicación de Dios de decir, bueno, el primer hijo tenía este problema y ahora viene el hijo de la promesa para ellos. Y había una probabilidad muy pequeña de que aquella enfermedad se repitiera porque es una enfermedad muy extraña. Sin embargo, nace nuestra hija Ana Paula 4 años después y nos dan nuevamente un diagnóstico terrible de que mi hija también tenía la misma enfermedad. Esto me causó un conflicto, te soy sincero, le tuve que hacer como un berrinche a Dios, como diciéndole, bueno Señor, ahora estoy sirviéndote, estoy buscando, estoy haciendo tu voluntad y ahora tengo que enfrentar nuevamente este diagnóstico. Lo enfrenté muy diferente, sabiendo de que Dios estaba conmigo y que había un propósito ahora para estas cosas que estaban pasando. Quiero contarte que esto que te estoy contando, mi hijo Rodrigo este año en agosto cumplió 14 años. Me habían dicho que eran 5 años de vida y este año cumplió 14. Yo les decía, son 5 años de vida que dio el hombre y 9 de milagro que nos ha dado Dios. Mi hija Ana Paula este año cumple 10 años y estamos contentos porque mira, mis hijos en este momento aún están postrados en una cama, no se pueden mover, no hablan, no sabemos en qué grado pueden ver. Sin embargo, a través de sus hijos Dios me ha mostrado el verdadero amor que uno tiene que tener como padre. Por mucho tiempo creí que el buen padre es aquel que le compra las tenis de moda, que lo lleva al cine a ver la última película o que lo manda a Disney una vez al año para las vacaciones. Pero me di cuenta que mira, todas esas cosas, los últimos juguetes, el Xbox, lo que quieras, no tiene ninguna trascendencia para mis hijos porque ellos no pueden usarlo. Ellos verdaderamente lo que necesitaban era el amor de su papá ahí. Yo aprendí con ellos a que el trabajo no quiebra si tú sales temprano y te vas a estar una tarde con tus hijos. Empecé a entender la importancia para ellos. Mira, para mí no hay mayor gusto que estar acostado con ellos. A veces les pongo algo en la televisión y les estoy contando la historia de lo que está pasando ahí y ellos se sonríen. Y no sé si es que se están sonriendo por lo que les estoy contando o el solo saber de que su papá está con ellos amándolos. Fíjate que ha sido impresionante con mi esposa y a mí nos ha llevado a ministrar muchas parejas. Hemos encontrado a veces parejas al borde de divorcios, al borde de romper el orden familiar por problemas mucho más pequeños y cuando ellos escuchan nuestro testimonio y que verdaderamente la fortaleza ha sido estar juntos buscando de Dios y entender el propósito, ellos se han arrepentido de tomar unas decisiones, han entendido la bendición que a veces tienen con sus hijos y quizás, como tú decías, un problema que a la luz de esa pareja parece ser el fin del mundo. Cuando ven que hay otras cosas pasando en otros hogares, se dan cuenta que realmente son bendecidos al tener a sus hijos bien. Yo aprendí a amar a los hijos, como te digo, a través de estos niños y yo tenía un hijo de mi primer matrimonio y a través de eso, gracias a Dios, pude en una etapa muy buena de su vida amarlo. Él tiene ahora 20 años y está estudiando en la universidad, pero por estos últimos 14 años él lo que ha visto es un Rafael Cuestas, un papá diferente. Quizá el ejemplo que yo le iba a dar en su vida iba a ser muy diferente. Él podía tener todas las excusas para ser un niño en problemas, pero él vio un ejemplo en su papá. Él me acompañó a muchas convenciones aquí mismo en Costa Rica, convenciones mundiales en Estados Unidos, en otros lados, y él nació, vivió y creció dentro de esta fraternidad y hoy estoy seguro que está siendo un hombre de bien ahí en su universidad. Yo entendí a través de esta fraternidad que Dios no anda buscando religiones, que Dios anda buscando una relación con Él. Yo por mucho tiempo me rehuí de buscar de Dios porque yo no quería que me dijera que dejara de hacer cosas y Dios no es un Dios que te hace esclavo, es un Dios que te da libertad realmente. Empiezas a entender que Dios lo que quiere es que seas feliz y que seas prosperado. Y que ahí en medio quizás de una situación difícil, ahí Dios quiere darte esa felicidad, esa tranquilidad. Hemos tenido crisis con nuestros hijos, a veces están en el hospital debido a su enfermedad. Y hemos encontrado la paz y a veces la gente que llega con el propósito de consolarnos somos nosotros los que los paramos consolando y nos dicen, pero ¿cómo pueden estar ustedes tan tranquilos en medio de esto que están pasando?
Y es la oportunidad ideal para hablarles de ese Jesús, que es la que nos da la convicción de que Él tiene el control y que nosotros somos simples testigos de lo que Él va a hacer con nosotros.